Hasta ahora nos atiende muy amablemente el nuevo rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, que a pesar pues del fallo de tutela que había, pues el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional lo designó el pasado jueves. Por eso, rector Múnera, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Camila, ¿cómo está? Buenas tardes. Rector, pues muy contenta de poder hablar con usted porque llevamos meses nosotros haciendo seguimiento a la situación de la Universidad Nacional y usted debe ser pues mucho más consciente que nosotros de todas las críticas que se han hecho a su elección como rector, porque se utiliza el término de violación a la autonomía universitaria por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, haber hecho que usted finalmente llegara a ese cargo. Yo quisiera preguntarle, rector, ¿cuál es la respuesta que usted da a esas críticas específicas de que se está violando la autonomía universitaria al nombrarlo a usted? No veo en qué consiste la violación de la autonomía universitaria, porque esta fue una decisión del Consejo Superior Universitario en el que hay miembros del gobierno, pero miembros también de la comunidad universitaria y externos, por ejemplo, del CESO. El nombramiento o la designación, en mi caso, se hizo por la mayoría de los miembros del Consejo Superior Universitario. Desde la aprobación de la Ley 30 del 92, en el Consejo Superior Universitario participa la ministra o el viceministro y 2 delegadas del presidente. En todas las elecciones han participado. Participa la representante estudiantil, participa el representante del CESO y ellos fueron los que votaron por mi nombre para la designación. Entonces, realmente creo que ahora se está haciendo un análisis que no se ha hecho en otras oportunidades, en donde la participación del gobierno en el Consejo Superior Universitario se critica. Siempre ha sido así desde la aprobación de la Ley 30 del 92. Rector Múnera, pues parte de la polémica surge del sistema de elección de designación que tiene la universidad, que se hace una consulta, pero no importa quién gane en la consulta, luego el Consejo Superior puede designar al que ganó o a uno de los que no ganó. Y no es la primera vez que pasaba que el Consejo designaba a quien no ganó. Usted ganó esa consulta, pero usted no fue el designado. Eso ya había pasado varias veces con anteriores designaciones de rector. ¿Por qué esta vez, desde su punto de vista, pues porque lo vimos rechazar ese tipo de designación, eso no estuvo bien, mientras que las otras veces sí? Porque el Consejo Superior no hizo la ponderación y la valoración de la consulta y está obligado a hacerlo por los reglamentos del Consejo Superior. Es un primer elemento. Un segundo elemento, porque el método Borda que se utilizó es un método que es contrario al método de la formación de las mayorías absolutas que está establecido también en la normatividad de la universidad. Y en tercer lugar, porque evidentemente no se tuvo en cuenta el sistema de votación que se establece en los reglamentos de la universidad, que no puede ser un sistema para ir eliminando candidatos, sino que es un sistema de votar sí o no o voto en blanco. Entonces hay una gran cantidad de elementos y de irregularidades que se presentaron en la designación del profesor Peña. Esas son las objeciones que se tuvieron y entonces no es porque no se haya respetado la consulta, es porque no se valoró la consulta y porque el método para la designación que se utilizó no es el contemplado en las normas de la universidad. Rector, sacando su caso, lo que ha pasado en la Universidad Nacional, que claramente pues no es lo deseable, quisiera que como concepto me dé su opinión de si usted está con el gobierno en la idea de que en las universidades se elijan a las juntas directivas, a los rectores, como en una democracia normal, como nosotros elegimos a presidentes y congresistas, o cree que un poco cada universidad debe darse a su suerte y decidir su propio mecanismo. No creo que la democracia en la universidad es muy importante y está contemplada en las normas
sobre educación superior, y creo que cada comunidad universitaria debe decidir cuáles son los mecanismos democráticos que va a utilizar y cómo combina los mecanismos democráticos con los mecanismos meritocráticos. Bueno. Y creo que se ha ridiculizado un poco la democracia, porque puede haber elección directa, puede haber elección indirecta, puede haber dos vueltas. Hay muchos sistemas democráticos en las universidades del mundo y no simplemente la elección directa de las autoridades académicas. Lo que proponemos nosotros es que se haga una discusión sobre cuáles son los sistemas más apropiados para la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que el sistema que tenemos ha creado serios problemas en la institución. Pero usted cree, me lo respondió, pero me gustaría como oírle mayor claridad. Es decir, ¿usted no está de acuerdo en que se haga como un patrón de elección, en este caso elección popular, en todas las universidades del país, sino de pronto usted está más por el lado de que haya diferentes matices de tipos de elección? Yo creo que debe haber diferentes formas de democracia universitaria en las universidades públicas del país, y que eso lo debe decidir las comunidades universitarias y las comunidades académicas. No se puede imponer desde una institución una forma de gobierno. Eso creo que es una decisión interna dentro de unos parámetros establecidos por la ley. Doctor Munera, tras su designación el pasado jueves, el profesor Ismael Peña anunció que va a interponer acciones judiciales. Está pendiente también un pronunciamiento del Consejo de Estado. Primero, ¿usted cree que esto de pronto puede prosperar y llegar a afectar su rectoría? ¿Y qué pasa en caso de que las decisiones pues no lo favorezcan a usted? Es incierto, es claramente incierto cualquier proceso judicial. Nosotros también habíamos interpuesto acciones y una demanda de nulidad, y desde luego que yo me acogeré a la decisión del Consejo de Estado. Profesor Munera, nosotros desde hace varios meses también en estos micrófonos hemos venido hablando de cómo se está gestando el proceso constituyente del que habla el presidente Gustavo Petro en las universidades, y que esto viene sucediendo desde que inició esto en la Universidad Nacional, pero que además en la Universidad Pública en el Valle del Cauca, representantes del gobierno nacional hablaron en el Consejo Superior diciendo que desde el gobierno les estaban diciendo que el proceso constituyente tenía que ser en la universidad, y el día que lo eligen a usted, y por eso me parece importante recordarle a los oyentes, usted también habla del proceso constituyente. Nosotros venimos a... Perdón, no para. Hay que organizarlo, hay que impulsarlo, hay que darle el apoyo institucional para que podamos tener la reflexión colectiva sobre la universidad que queremos. Colectiva, para que seamos muchas mentes pensando la Universidad Nacional, para que aprendamos a respetar también el pluralismo, a escucharnos, a saber que hay ideas desde diferentes partes. Este es un proceso que no está ligado a ningún gobierno, que viene de atrás, es nuestro proceso. Profesor Munera, que usted me va a decir es el proceso constituyente de la Universidad Nacional, pero sí coincide con el proceso constituyente que ha venido mencionando el presidente Gustavo Petro y con la decisión de hacer el encuentro de los pueblos en las instalaciones de la Universidad Nacional para hablar de ese proceso constituyente. ¿Usted directamente como rector va a apoyar esa vinculación directa de la universidad pública con ese proceso político que promueve el gobierno nacional? Esa es una decisión que debe adoptar el Consejo Superior y el Consejo Académico. A mí no me parece pertinente la intervención de ninguna fuerza política en la universidad. He sido históricamente defensor de la autonomía universitaria. Y en términos del proceso constituyente, creo que la cuestión es al revés. Se viene hablando desde hace más de 10 años del proceso constituyente, y de pronto el presidente Petro empieza a hablar de una asamblea constituyente. Entonces realmente la sucesión de los hechos es al contrario de lo que usted está planteando. Y yo diría que el proceso constituyente de la universidad, como de todas las universidades públicas que se viene hablando desde hace tiempo, es un proceso propio y autónomo de reforma interna de las instituciones.
no tiene nada que ver con la propuesta de la reforma de la Constitución que tiene el presidente Petro. Eso me ha llamado mucho la atención, rector Múnera, porque francamente, bueno, los medios por lo menos no estábamos al tanto de que se viniera gestando un proceso constituyente desde la Universidad Nacional y mucho menos desde hace todo ese tiempo que usted está señalando. ¿Qué evidencias hay de eso? Solo entreviste a Jennifer Pedraza y verá cómo ella, que ha participado en el movimiento estudiantil desde la época de la MANE, y que no es que sea muy partidaria al gobierno del presidente Petro, le puede explicar cómo esto se viene discutiendo desde hace más de 10 años, desde la época de la MANE, el proceso constituyente de la Universidad Distrital, los procesos constituyentes de la Universidad de Nariño, la discusión interna en la Universidad Nacional, en la Universidad del Tolima. Realmente quien está al tanto de las dinámicas universitarias conoce que el debate sobre el proceso constituyente es de vieja data en las universidades públicas. Claro, pero lo que nos decía aquí una de las miembros precisamente del Consejo Superior, la decana de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, sede Antioquia, nos decía que una cosa que le pareció extraña es que los representantes del gobierno nacional, en medio de las entrevistas a ustedes, los candidatos a ser rector, les preguntaran precisamente por eso, pero no el proceso constituyente universitario, sino una Asamblea Nacional Constituyente, sino eso que se ha venido promoviendo desde el gobierno nacional. Usted lo que nos quiere decir, profesor Múnera, es que a pesar de que haya habido esas coincidencias, ¿no existe ningún tipo de relación entre una cosa y otra? Sí, que no existe relación, pero además le aclaro que en el caso mío no me preguntaron los representantes del gobierno, sino el que era en ese momento el representante del CESU, que posteriormente salió. Entonces la pregunta sobre la constituyente me la hizo el representante del CESU, que posteriormente salió del Consejo Superior y que no tiene nada que ver con el gobierno. Yo tampoco entendí por qué me hacía una pregunta sobre la constituyente del presidente Petro dentro de una entrevista para la rectoría de la Universidad Nacional. Usted puede revisar las actas y se dará cuenta que no fueron los representantes del gobierno, sino que fue el representante del CESU el que me hizo la pregunta. Rector Múnera, ¿y cómo ven ustedes la viabilidad de ese proceso constituyente? Se lo pregunto porque obviamente como esto coincide con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y no se sabe si es vía Congreso o vía los métodos que constitucionalmente están aprobados para ello, quisiera saber si en el caso de ustedes, el de las universidades, ustedes lo promoverían. ¿Con qué ruta? ¿O pondrían una séptima papeleta que fue el recurso inicial para hacer una constituyente, la del 91? ¿Cómo sería? No, es que creo que está combinando cosas que no se deben combinar. El proceso constituyente universitario es una reforma interna que se hace con los mecanismos internos y con el Consejo. Profesor Múnera. Algo pasó con la... Ahí, es que por un momento, profesor Múnera, discúlpeme, es que en un momento lo dejamos de escuchar y por eso me parece importante retomar. Usted estaba diciendo que los procesos constituyentes universitarios son sobre la normatividad de la universidad pública y nada tienen que ver con asambleas nacionales constituyentes. Nada tienen que ver, y si se debe cambiar la ley 30 o si esto tiene incidencia en la ley estatutaria, que sería hasta donde podría llegar, eso habría que presentarlo en ese debate, pero no tiene nada que ver con una asamblea constituyente para reformar la Constitución del 91. Profesor Múnera, usted estaba diciendo que no estaba de acuerdo directamente con que se utilizara el predio de la universidad para actividades políticas, pero que eso tiene que decidirlo el Consejo Superior Universitario. ¿Quiere decir que ese Congreso de los Pueblos, que ya está citado para 18, 19 y 20 de julio, que se aplazó, se va a realizar sí o no en la Universidad Nacional? ¿Y usted tiene que dar el permiso o cómo se va a hacer esa convocatoria para permitir si se hace ahí o no? Hasta donde yo sepa no han solicitado el permiso, hay que solicitar el permiso y eso se tiene que resolver internamente en la Universidad Nacional de acuerdo con los cuerpos colegiados que conforman el gobierno de la Universidad Nacional.
Señor Munera, usted sabe que en la reunión del viernes pues hay personas que abandonaron la reunión, se retiraron, personas como la decana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, o el exrector Ignacio Mantilla. Inclusive ellos dicen que ellos no van a cometer un delito. ¿Usted por qué cree que se salen y cuál es el delito? Es decir, si usted está tan seguro que todo está en orden, ¿por qué estas personas dicen nos salimos porque aquí vamos a cometer un delito? El delito lo tienen que decir ellos, porque son los que están diciendo que se puede cometer un delito. Yo no creo que se hubiera cometido un delito ni que el Consejo Superior al elegirme haya cometido algún delito. Entonces eso habría que preguntárselo a los miembros del Consejo Superior que se retiraron. Sí, entiendo lo que me dice, pero mire, estamos hablando de un exrector y pues es un exrector y una decana que conocen pues muy bien la universidad y pues es decir, conocen muy bien su puesto, hace mucho tiempo están ahí y que conocen muy bien lo que está sucediendo. Y si usted se mete en este momento en el observatorio de la Universidad Colombiana, cuando usted abre la página, si cualquiera de las personas que nos están escuchando abren la página, antes de entrar a los contenidos, usted ve como un anuncio funerario que dice Universidad Nacional de Colombia, que en paz descanse, autonomía universitaria en Colombia. El gobierno nacional se complace en invitar a las exequias del respeto a las leyes, la autonomía y la meritocracia universitaria. Lugar de velación, Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Postdata, dada su indiferencia, se pide a los demás rectores abstenerse de enviar condolencias para que se preparen a caer si no son del gusto del gobierno. O sea que no solamente son la señora Botero y el exrector Mantilla. Sí, pero yo no sé si eso lo puso el observatorio o es un hackeo. Ya hemos puesto la queja ante el observatorio para que nos aclaren. Y creo que el profesor Mantilla y la profesora Botero conocen muy bien la universidad, pero no conocen muy bien las normas administrativas. Entonces, me parece que aquí hay que hacer la discusión sobre si las normas administrativas utilizadas para decidir que no se había culminado la expedición del acto administrativo del nombramiento del profesor Peña y para iniciar un proceso de nombramiento son las normas correctas o no son las normas correctas, y ahí creo que la opinión del profesor Uprimi es muy válida en el sentido de decir que hay un fundamento legal. Yo tengo una consulta sobre su posición jurídica, ya que usted menciona al doctor Uprimi en términos legales. Hay un fallo de tutela, a pesar de ese fallo de tutela, se le eligió a usted como nuevo rector. Pero si el Consejo de Estado falla a favor del profesor Peña y en contra de su designación como rector de la Universidad Nacional, profesor Munera, ¿cuál va a ser su posición y su respuesta? Ya lo he dicho con toda claridad. Si el Consejo de Estado falla en contra mía, yo me retiro de la rectoría de la Universidad Nacional. Y también hay que explicar que todo fallo de tutela es un fallo entre las partes y que el fallo de tutela no tiene efectos para todo el mundo y que el fallo de tutela en este caso fue con respecto a la resolución adoptada por el ministro ad hoc que fue nombrado por el gobierno y no es una decisión sobre la legalidad del nombramiento del profesor Peña, porque una decisión sobre la legalidad en términos generales del nombramiento del profesor Peña solo la puede adoptar el Consejo de Estado. Y sí, me tengo que retirar. Una última pregunta, rector Munera, y que ya les la planteaba mi compañero Lucas hace un momento, pero me gustaría tener su respuesta más en profundidad. La universidad queda fracturada, definitivamente, y pues eso es una pena porque hay una cantidad de retos que usted como rector debe liderar y que va a ser difícil, tanto para usted como si hubiera seguido Ismael Peña, liderar pues lo que la universidad necesita de fondo. ¿Cómo va a ser usted para poder mantener ese liderazgo y ir a buen ritmo en los cambios que necesita la universidad cuando está tan fracturada, digamos, no sé si ideológicamente, pero cuando hay tantas divisiones que quedaron evidenciadas con su designación? Creo que no es con mi designación, creo que la fractura de la universidad se dio por la designación del profesor Peña y vamos a trabajar precisamente después de que exista una decisión clara del Consejo de Estado para recuperar
toda la armonía y para lograr trabajar colectivamente. La Universidad Nacional ha tenido diferentes crisis en la historia y se ha logrado recuperar de la historia, y me parece que este es un momento en que se puede hacer a partir del diálogo y de la deliberación en la Universidad Nacional y poniendo los diferentes puntos. Por eso, incluso el proceso constituyente, como se piensa que es un proceso para discutir sobre la Universidad Nacional, puede ayudar a superar esta crisis. Pues rector de la Universidad Nacional, profesor Leopoldo Múnera, muchas gracias por haber aceptado esta llamada en los micrófonos de Blue Radio. Un placer haber hablado con usted y pues la mejor de las suertes, porque como decía mi compañera Claudia, pues lo que se necesita es la reconstrucción en todo sentido de la Universidad Nacional por los miles de estudiantes que ahí cursan sus pregrados y maestrías. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ustedes y una buena tarde.